El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Para mí es un gozo poder estar una vez más compartiendo de la palabra del Señor a través de estos medios digitales. Esperando en el Señor que lo que veamos en esta tarde, la reflexión de la palabra, pueda bendecir su vida en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y el título de esta reflexión es Caminando sabiamente en el mundo de los necios. Hoy en día podemos ver que a pesar de la tecnología, a pesar de tanto conocimiento, de tantos libros que hoy en día existen en el mundo, sin embargo podemos ver a mucha gente que camina en el mundo lejos de Dios, y cuando alguien le habla de Dios, ¿cierto?, se burlan, nos tratan de ignorantes, etc. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Como decía al principio, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos, que podemos traducirlo como necios, como aquellos que son tontos porque no quieren escuchar, los insensatos dicen desprecian la sabiduría y la enseñanza. Están ávidos a escuchar otro tipo de conocimiento, pero cuando uno les habla de Dios, buscan la forma, buscan la manera, ¿cierto?, de no escuchar, o de no querer entender, o de contradecir, ¿cierto?, con teorías que son solamente eso, teorías, pero que para ellos, ¿cierto?, constituyen una verdad. Que el Señor nos ayude. Vivimos en el mundo de la información, ¿cierto? Si queremos saber algo, buscamos en internet rápidamente alguna definición de una palabra o de cualquier cosa o de cualquier tema, podemos encontrar mucha información. Pero nosotros, ¿cierto?, los cristianos, ¿cómo podemos prepararnos para vivir en este mundo? Sobre todo en este tiempo donde aparece mucha información, donde aparecen muchas teorías, etcétera. ¿Cómo podemos vivir? Porque a nosotros nos dicen que seguimos un libro que quedó en el pasado, un libro antiguo. Incluso algunos dicen que en el libro que nosotros leemos, ¿cierto?, aparecen personajes ficticios, etcétera. Pero sabemos, ¿cierto?, los que hemos tenido la experiencia con el Señor, podemos ver de que lo que está escrito es verdad. Y hay mucha gente que en un principio también era atea, no creía en Dios. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos un periodista que era ateo, que en la década de los 80 buscó información, recorrió el mundo, tratando de contradecir lo que la Biblia decía, pero finalmente se dio cuenta que todo lo que está escrito, ¿cierto?, cuando se refiere a fechas, se refiere a lugares, descubrimientos arqueológicos, etcétera, se dio cuenta de que lo que está escrito en la Biblia era verdad y no fantasía. Pero a pesar de que hoy en día hay mucha información, el mundo se ha convertido, ¿cierto?, en lugar de ser un mundo mejor, es un mundo que ha ido empeorando. Porque podemos ver, ¿cierto?, de que cada uno quiere hacer lo que quiera. Han aparecido movimientos, ¿cierto? No voy a ser muy específico para no herir susceptibilidades o que alguien se haya sentido ofendido, pero han aparecido muchos movimientos que han ido en forma contraria a los principios de Dios. Entonces, en lugar de que el mundo, con toda la información que hay, se haya convertido en un mejor lugar para vivir, podemos ver de que ha empeorado en muchos aspectos. Y a mí me da miedo, tengo un gran temor por mis hijos, por el mundo que están recibiendo, ¿cierto?, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le está llamando bueno. Entonces, que Dios nos ayude. Hoy en día en el mundo se publican miles y miles de libros diferentes en un solo día. Sin embargo, esto prueba lo que dice en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 7, Pablo dice, refiriéndose a ciertas mujeres, pero en el fondo se aplica a todos nosotros,
Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo conozco mucha gente, tengo algunos amigos, ¿cierto?, que leen muchos libros, pero cada vez que leen más libros, más se alejan de Dios. Y eso lo encuentro penoso. El hombre externo ha cambiado, pero no su corazón. Al contrario, su corazón está siendo un corazón endurecido, un corazón lejos, ¿cierto?, de Dios. Pero nosotros tenemos un gran tesoro que es la palabra de Dios. Y por eso, como dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y por eso buscamos en este tesoro, ¿cierto?, el conocimiento de Dios, que nos conducen, ¿cierto?, cada día más a la vida eterna. Ahora, como decía, los insensatos, ¿cierto?, los necios, desprecian el conocimiento, desprecian, ¿cierto?, la sabiduría. ¿Quién es el necio? Bueno, a la luz de la palabra del Señor, el necio es un arrogante empedernido, porque uno le habla de algo y inmediatamente, ¿cierto?, aparecen con sus teorías, con su conocimiento de muchas cosas, etcétera, y se burlan de nosotros, nos tratan de que estamos en la prehistoria, de que usamos un libro que está desactualizado, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice, ¿cierto?, que el necio es un desenfrenado sin sentido. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 16, dice que un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insulta. Es decir, usted, amado hermano, estimado amigo, ¿cierto?, cuando tenga una discusión sobre algún tema, siempre trate de mantener la calma, porque eso está demostrando que usted es una persona sabia y no una persona necia. La necia rápidamente se enoja, ¿cierto?, comienza a subir la voz, etc. También el libro de Proverbios, ¿cierto?, nos dice de que el necio no se le puede enseñar nada, porque sus oídos no van a captar nada. De hecho, en Proverbios 26, 11 dice que solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. Hoy en día vemos a la juventud, mucha gente que desprecia la sabiduría de sus padres. Le dicen, no, que tú viviste en otro tiempo, estamos en tiempos modernos, tú estás desactualizado. Hoy en día, ¿cierto?, se habla mucho de usar la psicología, pero la psicología cuando nos conviene. En cambio, como dice aquel sabio, el que aprende de la corrección es sabio. Nosotros vivimos en tiempos en que se usaba la correa, ¿cierto? Yo no estoy diciendo de que la violencia sea lo mejor, pero sí hubieron momentos en que la corrección fue necesaria, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se corrige algo a nuestros hijos, por ejemplo, siempre tiene que ir la enseñanza primero y el amor por sobre todas las cosas, y no una ira desenfrenada. Que el Señor nos ayude a controlar eso. Dice en Proverbios 23 de que el necio es incontrolable en una discusión. Va a querer imponer su idea a como dé lugar, ¿cierto? Entonces siempre nosotros debemos mantenernos firmes, ¿cierto? Hablar con la verdad, pero manteniéndonos firmes, ¿cierto? No exaltarnos como lo hacen los necios. El necio es incorregible. De acuerdo a Proverbios 27, 22, no hay remedio para el necio, porque es una persona que no va a querer entender, no va a querer escuchar, por más que usted le hable con la verdad, no lo va a querer hacer. Que el Señor nos ayude. El necio dice, de acuerdo a los Salmos 14.1, Proverbios 14.9, el sabio es un impío y a la vez trae maldición a su vida. En Proverbios 14.9 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Y hoy en día está creciendo este movimiento, ¿cierto?, donde muchos hoy en día dicen que no hay Dios, Dios no existe. Y por el hecho de uno nombrar a Dios, cuando aparecen estos movimientos, ¿cierto?, que quieren destruir a un inocente que todavía ni siquiera nace, uno le habla de eso, de ir en contra de la vida, y no dice, no, que tú ustedes son tontos, ustedes viven en otro mundo, ustedes son prehistóricos. En fin, una serie de calificativos, ¿cierto?, donde nos descalifican a todos, ¿cierto? Y ellos dicen, no hay Dios. Por lo tanto, dice la Escritura, ellos son corruptos y sus acciones son malas. Dice la Escritura, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Que Dios nos ayude a no ser un necio. Que Dios nos ayude, ¿cierto?,
a buscar la verdad a través de la palabra del Señor. Pero también tenemos que tener cuidado porque hoy en día, ¿cierto? En las redes, ¿cierto? Sociales aparecen grupos aparentemente cristianos, pero sin embargo hay algunos que también, ¿cierto? Mal usan la palabra del Señor, y cuando uno trata de corregir, ellos la palabra del Señor la usan a su antojo, sacando versículos fuera de contexto. Pero que el Señor nos ayude, porque un texto, como dicen por ahí, un texto sin un contexto es un pretexto. Entonces, para hablar de la palabra del Señor, uno tiene que usar todo el contexto, cómo fue escrito, ¿cierto? A quién fue escrito, etcétera, de modo de que la palabra del Señor sea enseñada en forma correcta. Por lo tanto, Pablo en Romanos 12:16 nos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que el Señor nos ayude en esto. En pocas palabras, ¿cierto? Para ir terminando, un necio es alguien que ha cerrado su mente a Dios. Por más que usted le hable del amor de Dios, de lo que se viene para el mundo, el necio no va a escuchar. El necio es alguien que su conciencia está cauterizada al pecado. Es una conciencia que le da lo mismo, ¿cierto? Los valores, los principios cristianos, el valor de la vida para ellos no vale, ¿cierto? Una persona que no nace para ellos no tiene valor. Que Dios nos ayude, porque a una persona que todavía no nace, Dios ya la tiene considerada, así lo dice la Escritura. Alguien que solo vive para sí mismo, ¿cierto? Es una persona egoísta, pensando, ¿cierto?, solamente en sus derechos y no en los derechos de los demás. Que el Señor nos ayude. En cambio, la persona sabia es aquella que teme a Dios. Entonces, cuando habla del principio de la sabiduría, se está refiriendo que el fundamento, o que es fundamental, ¿cierto? Primero, temer a Dios, pero no en el sentido de tenerle miedo, sino que tenerle respeto, de tener siempre considerado en todo al Señor, en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. Bueno, las características de alguien que teme a Dios, ¿cierto? El que teme a Jehová se deleita en su palabra. Como dicen los salmos, ¿cierto? Se deleita de día, de noche, lee la palabra, se goza en la palabra, etc. Es una lámpara, ¿cierto?, que nos alumbra. Quien teme a Jehová también aplica su palabra, la toma, ¿cierto?, y la aplica a nuestras vidas. Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Por eso la persona que no tiene a Cristo en su corazón creen que están en un camino correcto, pero lamentablemente están caminando hacia la muerte espiritual, hacia alejarse de Dios en el fondo. En cambio, la persona que teme a Jehová busca a Dios cada día. El que teme a Jehová también, ¿cierto?, confía en sus promesas. El Salmo 147, versículo 11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Si tú temes a Jehová, Dios se complace, Dios está contigo, ¿cierto? Si tú estás buscando más de Dios cada día, Dios se complace contigo, ¿cierto? Y las promesas que Él tiene son para cada uno de nosotros y están a tu alcance. ¿Cómo desarrollar el temor a Jehová entonces? Y esto es lo último que comparto con ustedes: meditando profundamente en sus consejos. Hay una serie de versículos bíblicos, ¿cierto?, que nos hablan de buscar el consejo de la palabra del Señor. Tomando el buen hábito de orar. Orar es fundamental. El que ora, ¿cierto?, se aparta del peligro, se aparta del pecado. El que deja de orar, lamentablemente va a caer en algún momento en el pecado, porque va a estar débil, no va a estar la presencia del Señor en su vida. Por lo tanto, es fundamental el orar al Señor. Y por último, aprender a escuchar un buen consejo. Siempre es bueno, ¿cierto?, que nosotros estemos conectados. Y bueno, me alegro mucho, hermanos, cuando veo que cuando sale una reflexión, los hermanos comienzan rápidamente, ¿cierto?, a hacer sus comentarios, y se nota quiénes son los que leen y los que no leen, ¿cierto?, porque obviamente una persona que la palabra le llegó se goza, ¿cierto?, y lo comparte, esa alegría. Que el Señor nos ayude. Entonces tenemos que aprender a caminar en estos tiempos, ¿cierto?, en esta era de la informática, de la tecnología. Tenemos que aprender a caminar no como los necios, sino como los sabios. ¿Y cuándo va a ser sabio? Cuando usted busque al Señor cada día de su vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y será hasta una nueva oportunidad.